Ok, bueno, nosotros somos Javier y Junuen y el tema de nuestra presentación es Ciencia y Tecnología de los Pueblos Originarios del pasado al presente. Vamos a presentar cuatro culturas que son los huastecas, huicholes, raramuris y ñaños. Y el objetivo de esta presentación es pues darle un poco de información sobre cómo era que estas culturas vivían, qué era lo que llevaban a cabo en el pasado, qué era lo que llevan a cabo ahora, qué son las cosas que les hacen falta, cómo fue su arquitectura, cómo fue su alimentación, la tecnología que tienen y cómo es que llevan su relación como pues con la civilización de ahorita y pues su cultura. Bueno, el primer pueblo son los huastecos, que estos se autodenominan como los Tenic, que significa aquellos que viven en el campo, que su lenguaje, sangre e ideas son las mismas. Y se encuentran como ubicados su mayor apogeo antes de que fuera el surgimiento de los aztecas que hablan náhuatl. Es importante mencionar que esta es de las pocas culturas que se mantenieron intactos desde un inicio. O sea, que no dejaron que ningún pues conquistador o ningún turista o en estos momentos ningún gobierno se metiera en su cultura y que cambiara alguna de sus costumbres o de sus tradiciones. Ok, esta cultura se encuentra ubicada en San Luis Potosí, en las áreas de Aquismón, Tanlanjas, en Ciudad Valles, en Huehuetlán y en Tancahuitl, en San Antonio, Hidalgo y Veracruz. Y un lugar donde ahorita se encuentran como en su mayoría es en la Huasteca Potosina, que este es un lugar turístico que a pesar de que han llegado muchas personas, ya sea de México o de sus alrededores o turistas internacionales, no han dejado que se metan en sus costumbres y a pesar de que parte de su economía es la venta que tienen de las artesanías o enseñarles un poco de la cultura que tienen, un poco de como sus rituales y así, nunca se han salido del contexto de sus deidades y de sus creencias. O sea, nunca han dejado que estos se metan a pesar de que pues es parte fundamental de su economía. Bueno, un poco de la prehistoria y su historia. Pues esta cultura es muy poco conocida. O sea, lo que en realidad se sabe de ellos es que fue una mezcla de grupos nahuas, otomís, tepuas y otros que inmigraron a la Huasteca en el momento de la conquista. Pero lo que se sabe son hipótesis, o sea, no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó, cómo es que se generó o en qué momento pues llegaron como a unirse con pues otra cultura para que pues se generaran los huastecos. Una teoría es que pues hace mucho los mayas estaban en la Sierra Madre y entonces, o sea, pues tuvieron que huir de esa parte porque estaban siendo atacados y porque, o sea, estaban como intentando quitarle su territorio antes de que fuera como la gran cultura maya, o sea, en sus inicios. Y entonces se juntaron en la Huasteca y empezaron como a crear pues la cultura de los huastecos. Se cree que desde hace más de 3000 años estos eran como aislados y estaban como completamente en ese territorio, que de ahí no salían. Igual se supone que como en el año 1000 y 1500 antes de Cristo, los pueblos mayas ocuparon la costa del Golfo de México y más, o sea, como más tarde los obligaron a retroceder hacia el sureste y ahí fue donde dejaron atrás a los huastecos, como que hubo la separación y ya se creó la gran cultura maya y estos se quedaron atrás. Bueno, a pesar de que hubo como una gran separación, se cree que la cultura huasteca se fue desarrollando y vivieron en un aislamiento relativo porque tenían contacto con los chichimecas nómadas del norte y con pueblos de civilizaciones del sur, mas nunca llegaron a ser como una mezcla o un mestizaje entre estos. O sea, las personas que llegaban
a sus territorios o tenían que integrarse por completo a la sociedad y que la sociedad los aceptara o pues eran desterrados de ahí. Y bueno, un poco como de su historia es que después de la conquista española, las enfermedades que entraron desde Europa hicieron que la población huasteca disminuyera drásticamente, que a pesar de que pues eran muy pocos los que quedaban con una buena salud, lograron mantener intacta su identidad sin ser afectadas por los nuevos pobladores que intentaban como conquistarlos en ese territorio. Es importante mencionar que era muy complicado que fueran completamente conquistados por el terreno en el que se encontraban, porque era pues una sierra completamente y para poder llegar hacia donde ellos estaban tenían que cruzar por literalmente la naturaleza sin que hubiera un camino y sin saber dónde era que estaban como pues los pobladores. Pero eso igual se cree que estaban en un aislamiento porque nunca llegaron a tener como un contacto con personas de fuera de ahí. La prehistoria y la historia de los huastecos es poco conocida y se cree que grupos nahuas, otomís y tepehuas fueron como los principales, más se cree que habían como otros grupos que ayudaron a impulsar esta cultura, porque a pesar de que tuvieron como muchas enfermedades y muchísimos de pues sus pueblos fueron decayendo, esta cultura cada vez crecía más. Y se cree que esta mezcla de los que anteriormente mencioné fueron los que poco a poco generaron esta cultura y poco a poco la hicieron como crecer sin que tuvieran algún como eventualidad en el proceso. Lo que sí se conoce con certeza es que en el periodo colonial existió un descenso fuerte de la población huasteca a causa de la desorganización social, el trabajo forzado y las enfermedades que provinieron de Europa. Bueno, por otro punto, después de que la conquista española afectara tanto a este pueblo, empezaron a tener como ciertas características principales que hasta la fecha se han como intentado mantener. Una de estas características era la deformación del cráneo en forma de ritual. Y se cree que esta deformación primero se hacía como para unirse a la cultura huasteca y poco a poco era como un nivel, como se podría decir, socioeconómico que tenían, o sea, un nivel en la organización social que tenían. Bueno, igual otra característica era que todo el trabajo era dividido dependiendo del género. O sea, las mujeres atendían el hogar, verbaban a los alimentos, fabricaban la ropa, las artesanías, cuidaban a los adultos mayores, cuidaban a los niños. Entre ellas se tenían que apoyar cuando alguna, pues, de esa población tenía un hijo o estaba teniendo como ciertos problemas, se tenían que ayudar porque en el momento en que una mujer no podía cuidar de su familia o no podía pues tener hijos, dejaba de tener la importancia y entonces el pueblo como que la abandonaba porque entonces era una carga, ya que no le estaba dando nada al pueblo, o sea, no estaba generando nada importante. Igual si no podían cuidar del hogar o si no podían cocinar, eran como pues tenían menos valor para ellos. Mientras que los hombres, sus trabajos eran limpiar y plantar los campos, cuidar a los animales, tener a los animales de lo que era su ganadería y los que iban a hacer de su autoconsumo pues por separado, que construyeran los hogares donde vivían, igual que los templos o los lugares sagrados que tenían, y que existiera una pesca, caza y la comercialización de los productos que generaban las mujeres para que pues tuvieran como un sustento para pues sobrevivir y pues para como hacer su parte de los machos, por así decirlo, que era la mentalidad que tenían, que ellos tenían que sostener al hogar en sentido de darles protección, alimento y, o sea, pues cuidar del pueblo completo. Bueno, la organización social era como una serie de anillos concéntricos que rodeaban a la familia de forma individual y de forma extendida. Eran grupos toponímicos que eran compuestos por residentes de una subárea nombrada como una comunidad.
y se basaba en la residencia, que podía implicar que tenían como ciertas obligaciones en rituales compartidos y que por lo general como que no los emparentaban. O sea, algo importante de mencionar es que no tenían como una división de esta es mi familia y esa es tu familia. O sea, para ellos todos eran como una gran familia y todos tenían que ayudar y cuidar de ella. Se dividía en las mitades superiores y mitad inferior, que constituyen una extensión del círculo social que va más allá de las subáreas dominadas. Y la comunidad de hijas era como una moneda de cambio, por así decirlo, porque las familias que tenían como bajos recursos buscaban que sus hijas pues se casaran o tuvieran hijos con personas que tenían como grandes territorios o tenían una ganadería fuerte para ellos poder sobrevivir. O sea, a pesar de que no tenían como una familia pues como etiquetada de esta es mi familia, sí sabían en qué punto ese era su territorio y cuáles eran sus animales. O sea, eso sí era algo que tenían como muy establecido y pues cambiaban a sus hijas y a sus esposas para poder tener alimento, animales y territorio. En la religión es que era una mezcla de creencias prehispánicas con la religión católica. A pesar de que dicen, o sea, de que hay teorías de que fueron como súper intactos con su identidad, claro que tuvieron que ir aceptando poco a poco lo que pues las religiones de los europeos les mandaban. Pero se cree que su identidad fue intacta porque ellos relacionaban a los dioses que los europeos mencionaban con los dioses de la naturaleza que ellos tenían. Es decir, que el sol era como Jesucristo y que lo veían como una deidad que era como la creadora remota. La Virgen era relacionada con la luna y manifestaba la deidad de la tierra, la fertilidad, y era como un punto en el que eran los pueblos opuestos en su cultura, que pues el sol les daba algo y la luna les daba algo, pero ellos pensaban que con la religión, en el momento de que Jesús y la Virgen aparecían al mismo tiempo en una sola religión, era la muestra de que cada uno de sus dioses les estaba otorgando algo y les estaba dando lo que ellos necesitaban para vivir. Quienes tenían como el poder de decidir qué era lo que creían, qué era lo que los dioses querían, qué era lo que los dioses les estaban entregando para que pudieran sobrevivir, eran los chamanes, que ellos les llamaban Tlamatquetl. Perdón, no sé bien cómo se pronuncian esas palabras, pero el punto es que estos eran como los sacerdotes. O sea, ellos les decían qué creer, qué hacer, qué no hacer, si les estaban faltando el respeto a sus dioses o no, si tenían que hacer algún ritual o si tenían que hacer alguna ofrenda para que los dioses les dieran lo que necesitaban. O sea, se creía que si en algún momento alguien de la familia enfermaba o si no tenían como para comer, era porque el dios los estaba castigando por algo que habían hecho mal. Hablando de la alimentación, esta cultura no tiene un platillo típico, ya que están como dispersos en muchas zonas y estos territorios era distinta a la flora y la fauna que tenían. Tienen una mezcla de alimentos por la misma diferencia de flora y fauna, y esto lo que hace es que tuvieran una deficiencia de micronutrientes por la escasez de alimentos biodisponibles. Cuando se menciona que un alimento es biodisponible, es que puede tener ese alimento, pero no tienen las, como podríamos decir, herramientas necesarias para que el cuerpo pueda absorber pues las vitaminas o los minerales que cada alimento les estaba dando, o que no se encontraban disponibles como en todas las temporadas. O sea, un ejemplo era lo que habíamos visto en una clase de la calabaza, que la cultura como utilizaba todo el tiempo la calabaza y consumía todo el tiempo la calabaza, entonces no tenía una variedad de alimentos. Entonces no era una variedad que fuera biodisponible. Que en estos casos ahorita les menciono los alimentos que más tenían y los alimentos que pues más consumían. La falta de tecnología y de elementos de higiene eran lo que desde un inicio hasta estos momentos ha hecho que haya una pérdida fuerte de la población y que poco a poco se hayan acercado un poco más
hacia pues una sociedad que está como un poco más evolucionada en sentido de los servicios. Un servicio que no tienen y que es algo que ha salido como más a relucir es el servicio de agua, porque ellos obtenían todo el agua, o sea, en San Luis Potosí, en la Huasteca, lo obtenían de las cascadas y los manantiales que estaban, y ellos creían que esto era como un regalo de los dioses, porque ahí podían tener a sus animales, que los mantenían vivos, que podían obtener agua para ellos, que podían obtener agua para su higiene, para las personas que estaban enfermas y así. Pero en el momento en que nosotros empezamos a destruir esas zonas, que empezamos a contaminar, se empezaron a quedar sin agua potable o sin agua que fuera inocua para ellos. Y pues no es como que tengan un sistema de agua o un sistema de salud como nosotros que los ayude a pues salir adelante de estas cosas. Porque el 1.7% de las defunciones que hay se relacionan con una desnutrición, con enfermedades estomacales y con enfermedades que, o sea, van relacionadas hacia los alimentos, porque un alimento no llega a ser inocuo o por la forma en la que la consumen. Es importante mencionar que su economía es un poco baja, porque su economía principal se basa en la ganadería, en el cultivo de maíz, de cierto tipo de chile, dependiendo de las zonas, en la agricultura del frijol y de cierto tipo de especies, que igual como un porcentaje alto de su economía en estos momentos son las artesanías que las mujeres hacen, aunque estas artesanías están divididas en lo que es importante para ellos y lo que pueden como vender. Que la cultura huasteca, algo que sale a relucir para ellos, son como canastos que hacen con figuras de flores o con figuras de pues animales que están cerca de ellos, y así es como sacan adelante como la economía que tienen. Que es su economía, el ingreso promedio mensual es de 1,522.7 pesos y el gasto en alimentos es en 804.3 pesos. O sea, lo cual es más de la mitad de lo que ganan. Y esto que ganan, o sea, como mencionaba, no es que sea por algún trabajo, sino por lo que venden a turistas, que es la única forma en que han dejado que se les acerquen. Igual sus cultivos y la ganadería normalmente es más autoconsumo y por eso también tienen problemas de desnutrición, porque han llegado momentos en los que ya no pueden tener como la agricultura normal que antes tenían. Bueno, hablando de los alimentos que tenían, se dividen por zonas, que en Tamaulipas son mariscos, carne de vaca, frijol, chile y queso. Y ciertas enfermedades son porque no tienen una conciencia de cómo es que se deben comer los mariscos y la forma en que debe estar como cocinada o no la carne. En Veracruz igual son mariscos, maíz, una mezcla como de tamales, y digo como mezcla de tamales porque ellos les dicen zacahuil, que estos tamales no son como los que nosotros conocemos. O sea, sí son, o sea, de que su ingrediente principal es el maíz, pero el relleno que tiene normalmente son plantas y en muy pocas ocasiones a veces les ponen como cierto tipo de mariscos, pero en realidad no es como que sea muy común. Ellos tienen como más presente las hierbas como el comino, el orégano y el cilantro. Y en Hidalgo, como su consumo es de cordero, pimientos, ajo y cebolla. Por eso muchísimas de las enfermedades que tienen y muchísimos de los problemas es por la desnutrición que tienen. Porque no es como que están consumiendo lo adecuado para su cuerpo. Bueno, la siguiente cultura son los huicholes, que igual no se conoce mucho de esa cultura y muchas de las cosas son hipótesis que pues se han sacado y que poco a poco estudiando su cultura han sacado como a relucir, pero no hay mucha información de esta. En un inicio, los huicholes descienden de distintos grupos que se asentaron en la Sierra Madre Occidental, que esto hacía como que mantuvieran como su vida completamente independiente a los demás grandes imperios de Mesoamérica.
El siguiente punto importante que se conoce dentro de su historia fue la conquista, ya que muchos sobrevivientes de la sierra al momento en que fueron como conquistados sus territorios, huyeron a este punto ya que era una zona difícil de conquistar. Se poblaron durante la última década del siglo XVI y a principios del siglo XVII, que fue donde se cree que se empezó a generar esta cultura huichol. El siguiente periodo fue el periodo independiente, que es importante porque fue el escenario de despojo de tierras, que fue donde poco a poco esta cultura fue disminuyendo y sus territorios fueron arrebatados. Un punto importante a mencionar es que en 1887, cuando Porfirio Díaz ya estaba en el poder, este intentó quitarle las tierras, generando enfrentamientos muy agresivos, lo cual hizo que igual se disminuyera la población de los huicholes y que se quedaran como más dentro de su cultura, o sea, que no quisieran salir de las zonas donde estaban concentrados. Después llegó la revolución y fue un periodo de violencia que hizo que actualmente los huicholes se sintieran atacados todo el tiempo y defendieran sus tierras a toda costa sin dejar que alguna otra cultura o alguna otra civilización entrara. Ellos sí son muchísimo más cerrados en el sentido del mestizaje, porque hay zonas en donde no permiten que entres a su cultura y donde no les gusta que personas pues externas se presenten. Después, esto es, pues como decía, uno de los pocos pueblos que se ha mantenido, o sea, completamente puro desde la conquista, que no han dejado que cambien para nada, pues sus costumbres o su forma de vestir o su forma de hablar. Ellos se autodenominaron como los Wixárika. Otra vez no sé cómo se pronuncian las palabras, lo lamento. Pero para ellos eran personas de la lengua yuto-azteca. Y era yuto-azteca porque igual como mencionaba, hubo una mezcla de culturas que fue generando poco a poco este pueblo huichol. Ellos están en Durango, Zacatecas, Nayarit y Jalisco. Y se encuentran en la parte occidental central del país, en la Sierra Madre Occidental. Ok, esto era lo que mencionaba, que no dejaban, o sea, que eran una cultura pura porque no dejaban que alguien más se acercara, ya que en Jalisco, los huicholes no permiten que haya una coexistencia con personas externas a su territorio, mientras que en Nayarit como que ya se logró coexistir y ellos dicen que es una mezcla entre los Cora y los mestizos. Igual, como provienen de distintas, pues, grupos o pueblos, ellos dejaron como este mestizaje, pero este mestizaje son los que se creen que son pues puros de esa cultura. Y los que más como provienen o los que más resaltan en esto es la mezcla de la rama yuto-azteca. Se han encontrado elementos del norte como el ritual del peyote, y ahorita se los voy a explicar, que fue como una mezcla de todas estas culturas, y elementos del sur como la creencia de que los dioses salieron del mar. Sus características. Bueno, las lenguas estaban relacionadas con los náhuatl y con otros pueblos indígenas como el Pima, Yaqui, Tepehua y los yuto-aztecas. El área casi cuadrada en los estados de Jalisco, Nayarit y otras áreas que cubren 5 comunidades principales que sirven como centros de grupos religiosos y políticos. Estos están como unidos entre sí y tienen comunicación entre sí, pero no tienen comunicación con otras culturas y es muy poca la comunicación que tienen fuera de las culturas, o sea, más como hacia México y los gobernadores, porque igual tienen muchísimos problemas con los gobernadores de cada estado porque no han respetado sus territorios y se han sentido atacados, por lo que no, pues, salen por sus derechos, por así decirlo, prefieren quedarse en su territorio sin ningún problema.
Ok, ellos llegaron a la región del Caño Bolaños, ajá, después de que llegaran los Tepencan. Y vienen de la rama yuto-azteca que fueron desplazados por algún imperio mesoamericano. Ok, el ritual del peyote, es uno de los rituales más importantes para ellos. Se hace anualmente y es una peregrinación que se realiza hacia el desierto de Wirikuta, que la mayoría de los pobladores de pues, los distintos estados donde están van caminando hacia ese desierto que se encuentra al oriente. Y este es como un ritual muy importante porque, o sea, consumen el peyote y ellos creen que es algo muy profundo que se debe respetar. O sea, es más allá de ellos y es como un ritual que era hacia los dioses. Se cree que cada una de las personas que ha realizado este ritual, si mueren, o sea, como pasan a la siguiente vida, y en la siguiente vida se convierten en elementos que ellos van a necesitar para poder llegar al punto exacto del desierto y realizar este ritual. Se cree que se convierten como en mitad hombres, mitad dioses, y en los elementos que se van transformando es como en agua, en piedras para refugiarse, en animales para como darles el alimento a aquellos que van siguiendo con el ritual. Y así, este ritual muy pocos pueblos han dejado que lo vean porque se cree que es irrespetuoso que alguien fuera de esta cultura lo vea y si en ese momento lo va a ver, tienen que seguir cada uno de los pasos que ellos van a hacer en el ritual. Y los pobladores son los que les van a decir si pueden o no hacerlo y qué es lo que pueden o no hacer de este ritual. Ok, su economía. Gracias a las características topográficas de la mayor parte del territorio que no es adecuado para un cultivo, tienen como una economía más fuerte por las artesanías y por los cultivos básicos que es de maíz, amaranto, calabaza, chile y frijol. Y esta comunidad, o sea, todo lo que hace, la mayor parte es autoconsumo, porque como no tienen una relación con la sociedad fuera de su pueblo, no obtienen como una economía tan fuerte, que poco a poco se han intentado relacionar y poco a poco han entrado más hacia lo que está fuera de su cultura, pero aún así ellos todavía no lo aceptan. Las artesanías que llegan a hacer se dividen en dos campos importantes. En los productos de venta, que son como las muñecas, los muñecos, o sea, ajá, como pues las típicas muñequitas que conocemos, las pinturas, las canastas, ciertos bordados de ropa, ciertos accesorios como, no sé si los conozcan, pero se llama artesanía huichol, que en los sombreros son unas franjitas que son como con unas piedras específicas, los aretes, los collares, las pulseras, los anillos, que últimamente muchas personas han intentado como comercializar, pero les están quitando pues esa parte de la economía al pueblo huichol, porque para ellos es muy costoso hacerlo. En el momento en que lo están haciendo, están quitando cosas que son de su autoconsumo para poder obtener esa economía. Entonces, en el momento en que pues nosotros compramos los productos huicholes en tiendas de marca, o sea, mucho más famosas que los artesanos, o simplemente si vas como a esta zona, o sea, Jalisco o a Nayarit y compras cosas huicholes que no son creadas por ellos, les estás quitando la economía porque a ellos les pagan muy bajo por eso. O sea, es como más importante comprarle pues al consumo local de ellos. Y están los otros productos que esos no se pueden vender, que es el bordado de ropa, pero es un bordado y un color específico para ellos, que hacen ese bordado solo para los rituales, como el ritual del peyote. Los instrumentos musicales que ellos tienen, que igual se utilizan en rituales religiosos, y las construcciones de templos, que algo importante de mencionar es que ellos no dejan que personas externas vayan a sus lugares religiosos, o sea, a sus templos.
Y bueno, su actividad económica más fuerte es la agricultura del maíz, calabaza y amaranto, igual que la del frijol, el chile y la ganadería. Pero como mencionaba, todo esto es autoconsumo porque pues no existe una relación para poder venderla. Los problemas que llegan a tener es que no tienen acceso a tuberías para el agua, el poco líquido que encuentran disponible para consumo, de agua pues que puedan potable y de agua inocua para ellos es muy lejano. Se encuentra en pozos que están muy lejos de ellos y en manantiales, entonces tienen que recorrer distancias muy largas para obtenerlo y obtienen cantidades muy ligeras. Después, no existe una tecnología adecuada que proporcione los servicios médicos suficientes para mantener una salud estable o mantenerse a flote con la evolución que ha tenido la sociedad. Esta cultura ha tenido muchísimas enfermedades que para nosotros son como extremadamente común, que solo le das una pastilla al niño o a la persona mayor y se curan, pero pues para ellos son enfermedades completamente mortales. Las enfermedades como infecciones gastrointestinales, parasitosis, infecciones respiratorias, tuberculosis, infecciones de la piel, problemas dentales, que eso es algo muy importante, porque como no tienen esa como salubridad, por así decirlo, que no tienen ese cuidado de la salud. Muchas personas creen que el cuidado dental no es importante, pero es uno de los factores más importantes, ya que una simple caries o una simple herida en la boca puede llegar a dañar más allá, ya que como hay muchísimas venas y arterias, van llegando al cuerpo y puede llegar a causar pues problemas muchísimo más fuertes, que lleguen a ser infecciones en la sangre o que lleguen a dañar el cuerpo en sentido en que ya no puedan funcionar de la misma manera. Igual tienen como mucho riesgo, un alto riesgo a cáncer mamario, cáncer de matriz, y esto igual le quita como cierto valor a la mujer. Porque como ya lo sabemos, pues las mujeres indígenas son valoradas simplemente por dar a luz, por ser madres, por cuidar a las personas mayores o por cuidar de sus hogares. Y en el momento en que ellas se enferman y dejan de hacer alguno de estos pues procesos de su vida diaria, dejan de tener un valor y prefieren que se mueran antes como de ayudarlas, porque sería un peso más para pues el pueblo. Y están perdiendo como el rol social. Entonces, al perder el rol social, pues pierden todo su valor. E incluso hay como chavitas, niñas muy chiquitas, que prefieren ser madres desde jóvenes para tener como un estatus social. Pero es importante mencionar que tienen que ser madres de personas del pueblo. Si se embarazan de alguien externo o se embarazan de alguien que sus padres no lo tenían como planeado o aceptado, son como deshonradas y es como si le hubieran dado una deshonra a su familia y a sus dioses, porque es como si no los hubieran respetado. Entonces, concluyendo con estas dos culturas, tienen un fuerte problema de desnutrición y tienen problemas que nosotros pensamos que no son comunes, que esas cosas ya pasaron y que ya hay muchísimas soluciones, pero pues en realidad como están completamente aislados de las civilizaciones, son problemas que pueden llegar a tener una desnutrición o cierto tipo de obesidad simplemente por los alimentos que consumen, porque no hay como una alimentación variada. No tienen como la tecnología para tener una casa como la que nosotros pensamos. En el momento en que nosotros pensamos en una casa, no es en tierra y tienen como pues ciertos muebles. Ellos no. Ellos, su casa, el suelo es completamente tierra. Entonces, en el momento en que hay lluvias muy fuertes, su casa puede llegar a tener como ciertas complicaciones. En el momento en que son fríos muy fuertes, estando en la sierra como los huastecos, llegan a tener complicaciones de enfermedades severas, que aparte cuando ellos intentan como mantener caliente la comida o la zona donde van a estar o simplemente hacer algo con fuego, normalmente hay muertes porque no saben que al tener mucho tiempo prendido el carbón o la leña o con lo que estén generando ellos el fuego, ya sea hasta con plantas, los pulmones se va como incrementando
el nivel de CO2, entonces se intoxican y sus muertes son que se quedan dormidos y en realidad no saben qué es lo que pasó, pero es una muerte que se encuentra muy presente, o sea, que sea por una intoxicación de que dejaron fuego prendido en algún lado. Y la falta de conocimiento de su estado de salud ha llegado a afectar de una manera significativa su estilo de vida. La falta de tecnología que nosotros consideramos como más simple ha sido un cambio muy fuerte para ellos en el momento en que intentan entrar a la sociedad, porque poco a poco tienen que ir integrándose y esta falta de tecnología hacen que las personas los valoren menos, que las personas como que los hagan a un lado y se alejen un poco más sin tener como un punto social establecido para que exista esa relación y puedan seguir adelante sus culturas. Bueno, a mí me toca hablar de las siguientes culturas. Las culturas que veremos a continuación tienen una gran aportación a los pueblos indígenas en general. Son grandes comunidades en diferentes regiones del país que nos enseñan diferentes valores, así como culturalmente como también ideológicamente. Esto quiere decir que todas las aportaciones que dan cada cultura es diferente, pero en su identidad y cosmovisión también se pueden compartir. Tienen la misma cosmovisión algunas culturas, como organización social, autoridades, entre otros. También nos enfocaremos en el tema de la ciencia y tecnología en los pueblos indígenas, que nos enfocaremos desde el pasado y compararemos con el futuro, o bueno, el presente que vivimos hoy en día. Bueno, vamos a comenzar con los ñañú. Los ñañú es una población otomí que constituye uno de los pueblos indígenas más grandes del país. Son alrededor de los 300.000 habitantes. Los ñañús habitan en dos grandes regiones de la República Mexicana. La primera es el área que atraviesa los estados de Hidalgo y Querétaro, también como el Estado de México. La segunda es el área menos definida, que incluye el sur de la Huasteca, zonas de la Sierra Norte de Puebla y una porción del estado de Tlaxcala. La región más estudiada es la que abarcaremos fundamentalmente el Valle del Mezquital, que es en la primera área que mencionamos. La palabra ñañú está formada por dos partículas, ña, que significa hablar, y ñu, que significa nariz. Esta cultura se le denomina como cultura que habla la lengua nasal. Los ñañú en sus orígenes establecieron sus primeras poblaciones en la zona de Tula, en el estado de Hidalgo. Con el tiempo fueron integrados al imperio tolteca. Bueno, ya introduciendo a la historia, empezaremos con el siglo XVI. A la llegada de los españoles, los otomís vieron la posibilidad de liberarse del imperio azteca, razón por la cual muchos otomís les dieron todo su apoyo a los conquistadores. Quienes no quisieron hacerlo se retiraron hacia las montañas, desplazamiento que se acentuó cuando brotó una epidemia de viruela. Después, el siglo XVII, la ocupación de sus tierras seguida por el establecimiento de una misión creó una situación de inestabilidad con la colonización de las montañas ocupadas por los chichimecas. Se pretendió obligar a los nómadas a modificar su estilo de vida pasando de la cacería a la agricultura. Los misioneros trataron de convencerlos en formas pacíficas al mismo tiempo que los inducían al catolicismo. A cambio prometieron ayudarles con la distribución periódica de artículos básicos, la cual cumplieron pocas veces. En el siglo XVIII muchos otomís fueron expulsados hacia zonas más áridas y marginales. En el siglo XIX el movimiento de independencia no mejoró nada sus condiciones económicas. Los latifundios fueron divididos en pequeñas propiedades para los criollos y mestizos, y los indios siguieron en calidad de peones. La producción de minería del estado de Hidalgo entró en crisis y muchos de los trabajadores emigraron a la Huasteca y Mineral del Monte, por lo que se registró un descenso de la población masculina. Durante los años más difíciles de la guerra, muchos otomís fueron concentrados por la fuerza de Tulancingo. A pesar de todo, nunca perdieron su lengua. Crearon propios cantos, danzas y artesanías en su cosmovisión. A continuación les hablaremos de la organización social. La organización social entre los otomís y los ñañús varían según la región de asentamientos. Nosotros nos vamos a enfocar en la
en la sección 1, donde la unidad básica de las comunidades es la familia nuclear, mientras en otras regiones es la familia extensa. En general, dentro de las comunidades, la autoridad principal está representada por el padre, quien con la madre educa, enseña y transmite las costumbres y hábitos culturales del grupo. Cada miembro de la familia tiene definido su trabajo. Los hombres cultivan la tierra, construyen y reparan la casa, cuidan el ganado y participan en el trabajo comunitario. Las mujeres elaboran los alimentos, limpian la casa, lavan la ropa y crían los animales domésticos. En los pueblos de siembra y cosecha toda la familia participa en esas actividades. Una relación muy respetada e importante además del matrimonio es la que se establece con el compadrazgo que surge en el bautizo y se considera como la vinculación simbólica más importante entre los otomís. La faena es una actividad muy importante de carácter obligatorio. Debido a la migración, el hombre que se encuentra fuera paga a otra persona que ésta realice la faena. De no hacerlo, pierde sus derechos como miembro de la comunidad. Bueno, las autoridades que se presentan en la cultura ñañú se centra en torno al ayuntamiento constitucional, cuya cabecera es el centro político, con el presidente municipal al frente. Al nivel poblado los cargos varían y en orden de jerarquía ascendente son mensajero, alguacil, policía, secretario y juez auxiliar. Los otomís conservan la mayoría de los cargos religiosos tradicionales, como son los mayordomos y los fiscales. La religión y la cosmovisión. Las prácticas religiosas de este pueblo son una combinación de elementos católicos y prehispánicos, sincretismo que guía las concepciones del grupo, como son el culto a los muertos, las creencias en ciertas enfermedades, los sueños y anécdotas que prevalecen en la vida otomí. La mayor parte de esta población profesa la religión católica y son muy apegados a las veneraciones de diversas imágenes cristianas. En los últimos años se han incrementado la presencia de grupos religiosos protestantes en las comunidades otomís. Sobreviven diversos rasgos prehispánicos manifiestos en las asociaciones de deidades nativas y cristianas, por ejemplo en el culto de los muertos y en las ceremonias agrícolas propiciatorias, aunque es en la práctica de la medicina tradicional donde se refleja mayor énfasis al complejo mágico religioso de la etnia. La vida ceremonial se manifiesta en el culto a los santos patronos, en los santuarios regionales y, además, en los sanatorios familiares. Las fiestas de los santos se enmarcan en el calendario católico y tienen, como ya vimos, un fuerte vínculo de los ciclos agrícolas dentro de una antigua tradición mesoamericana. Bueno, la actividad tradicional de los otomís es la agricultura, dedicada especialmente a la producción de maíz por el autoconsumo. También siembran frijol, chile, trigo, avena, alfalfa, cebada, papa, haba, nopal, calabaza y garbanzo. Los cultivos se realizan con técnicas y herramientas tradicionales. En regiones como el Valle del Mezquital, una actividad muy importante es el cultivo del maguey para la extracción de fibras y oguimel para preparar pulque. También otra actividad en el pueblo otomí es la fábrica diversa de artesanías, entre las que podemos destacar es la producción de tapetes de lana, molcajetes y metates de piedra negra, sombreros de palma, sillas de tule, ayates de fibra de maguey, textiles elaborados en telar de cintura. Se utiliza el carrizo para fabricar macetas, canastos o najas en forma de paloma y cántaros para el pulque. A continuación, los raramuris, mejor conocidos como los tarahumara. Habitan en las montañas del sudoeste de Chihuahua, en las partes más escarpadas de la Sierra Madre Occidental. Están concentrados casi en todos los municipios de la Sierra Tarahumara, por ejemplo, Batopilas, Carachi, Bayesa, Bocoña, Morelos, etc. Nada más en uno de ellos, Batopilas, son mayoritarios respecto a los mestizos. Su población oscila alrededor de los 70,000 individuos, la mayoría de los cuales hablan más de su propia lengua. Viven muy dispersos, aunque por lo general se reúnen los domingos para impartir justicia y organizar sus fiestas religiosas. La vida del grupo étnico tarahumara está determinado por un patrón cultural básico, el aislamiento. Propiamente hablando, no existen pueblos en todo el territorio, se designa una circunscripción de kilómetros y kilómetros de extensión donde radican familias dispersas unas de otras por los inmensos bosques de pino. La dispersión es el rasgo dominante de los tarahumaras
Ellos se deben a lo abrupto de la región y a que solo se encuentran lugares para sembrar suficiente para una familia, que es por lo general pequeña, uno para 2 hijos. Los tarahumaras además son nómadas. En los inviernos bajan en busca de calor a la barraca. Todo esto hace que su modo de vida se distinga en los patrones observados por otros pueblos de México. La dispersión y aislamiento han permitido a los tarahumaras conservar los rasgos que le dan carácter a sus grupos étnicos. Estos rasgos son reafirmados en el ámbito de las tesguinidas, que son reuniones así llamadas por la bebida que consume, el tesguiño, o sea, maíz fermentado. Hay tesguiñadas de trabajo, de curación, de fiesta, algunas enormes, otras pequeñas. En ellas a veces se consume también una bebida ritual llamada tonaré. La historia de los rarámuris empieza como por ejemplo en el siglo XVI se inició la colonización del actual estado de Chihuahua con la explotación de una mina de 1557 y la fundación de Santa Bárbara, primer centro de población española. Los jesuitas establecieron una misión en el Valle de San Pablo, sin embargo, la tarea evangelizadora se suspendió por la rebelión de los tarahumaras y tepehuanes. En 1631 se empezó a explotar la mina de San José de Parral, por lo que Parral se convirtió en un importante mercado de productos y mano de obra para los rarámuri. Ganaderos y agricultores empezaron a apoderarse de las mejores tierras, lo cual obligó a los tarahumaras a internarse cada vez más a la sierra. Estos, reducidos a pueblos de misión, eran forzados a prestar trabajo en las minas. Sustituyen caciques por nuevas autoridades como gobernadores, capitanes, generales, soldados. Los habitantes de los pueblos que no cumplían con los oficios católicos les imponían castigo. En 1651 los tarahumaras se levantaron en armas contra los españoles. 2 años después, los naturales fueron obligados a pactar la paz forzados por la destrucción de sus siembras. A cambio, los españoles abandonaron la sierra. A principios del siglo XX se intensificó la actividad minera que se vino abajo. Finalmente trajo consigo la llegada de extranjeros a territorio rarámuri y la construcción del ferrocarril Kansas City. Su organización social se funda en un parentesco basado en las relaciones recíprocas y cuentan con un cacique. Estos caciques gobiernan una o varias rancherías, pero no existía un gobierno unificado. Eran agricultores, sembraban principalmente maíz y frijol, actividad que se complementa con la caza y recolección. La unidad social básica en la familia está formada por el padre, la madre y los hijos. La pareja recién casada va a vivir a casas de los padres de la mujer y en cuanto les es posible tener casa y tierra, establecen por separado. Las autoridades. Los tarahumaras están sujetos a 2 tipos de autoridades: los consuetudinarias y las constitucionales. Aquí hablaremos solo de las primeras. Existen 3 tipos distintos: las autoridades políticas, religiosas y las eventuales. Las autoridades políticas son electas por consenso y duran todo el tiempo que el pueblo quiera, aunque se tienden a ajustar ahora a los tiempos constitucionales. Su función es la resolución de conflictos en la comunidad. Las autoridades religiosas no son electas, sino que constituyen como autoridad por la vía de los hechos. Acumulado un prestigio con el tiempo y funciona es cazar, curar, interpretar los sueños. En estos, por lo general, son gente ya de tercera edad. Las autoridades eventuales, por últimas, son electos con su nombre indica para ocasiones especiales, como la tesguinada, y su función es cantar, repartir la bebida y empezar los bailes. Abarcaremos el tema de la vivienda. Para los tarahumaras, su vivienda consiste en una casa-habitación, un granero y un corral de madera. Las casas se construyen con madera, adobe, cantera o piedra, dependiendo del material que hay en la región. Lo más común es encontrar viviendas hechas de tronco de pino dispuestas de manera horizontal una sobre otra, con techo de canoa o de vigas de 2 aguas. Los troncos son ensamblados en las esquinas y las rendijas son tapadas con una mezcla de lodo. Generalmente la vivienda consta de un solo cuarto, pero también las hay de 2 o más. El mobiliario consiste en una estufa o calentón hecho de lámina, el metate, utensilios de cocina, una estructura de madera que sirve de cama y cobijas. La vivienda se utiliza para guardarse del frío o de la lluvia, pero es muy común que la gente duerma o cocine a la intemperie. De sus actividades económicas, los tarahumares fabrican objetos para satisfacer las necesidades de la familia, tanto para el uso cotidiano como para las ceremonias y rituales. La producción de estos objetos está dirigida primeramente al autoconsumo y el excedente se comercializa. Las mujeres hacen ollas de barro, cajetes,
platos, vasos, tazas y jarros. En algunos lugares también usan la palma y palmilla para tejer canastas de diversos tamaños. Los hombres fabrican violines, bolas, arcos y tambores, bateas, cucharas y tallan figuras con madera. Unos y otros tejen cobijas y fajas de lana con figuras geométricas. Bueno, la cosmogonía y la religión de los rarámuris. La religión de los tarahumaras está presente en las relaciones interpersonales, en la institución política del pueblo, en los valores morales, normas y costumbres que rigen a su sociedad. Su religión se constituyó tanto en elementos anteriores a la evangelización jesuita como de los que han tomado en la religión católica. Las deidades principales son Tamauje, Anora o Anurame, nuestro Padre, entre siglas. Bueno, asociada con el sol y Tamuje, Yera y Yeroame, nuestra Madre, asociada con la Luna y la Virgen María. Los miembros de un pueblo se reúnen los domingos en la iglesia para escuchar el rezo del Mastredi. Por lo general, en su misma lengua, a veces se invita a los sacerdotes católicos para que oficien la misa e importen sacramentos del bautizo. Existen otros rituales como los de la curación y los ligados al ciclo agrícola que no se realizan en las iglesias sino en algún rancho, en los campos de cultivo o en los cerros. En esta ceremonia se danza, se come y se bebe tezquino. Bueno, ciencia y tecnología de los pueblos indígenas. Este tema es muy importante porque nos expresa cómo los pueblos originarios usaban su entorno para sobrevivir y evolucionar poco a poco en sus maneras ideológicas y en sus actividades para hacerlas más fáciles con sus diseños. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, en la agricultura. Aunque el origen del maíz, tal y como se conoce hoy, sigue siendo un misterio para los investigadores, todo parece indicar que originalmente fue una planta silvestre que los agricultores americanos cruzaron. Ellos seleccionaron y, hasta corregir una variedad que sirviera como base de alimento, se concluyó en un maíz. Esto se le llama biotecnología. En la actualidad, así las mazorcas mexicanas, que en el año 3000 a.C. medían apenas 12 milímetros, crecieron con la ayuda del hombre hasta alcanzar a los 15 centímetros hacia el año 1500 a.C. Aunque el maíz fue la especie más importante de los pueblos mesoamericanos, uno de los resultados del trabajo manual fue la domesticación de las plantas y creación de variedades adaptadas a la diversidad de las condiciones microambientales. Tras observar su comportamiento o resistencia a la sequía o exceso de humedad, al frío o al calor excesivo, o bien para satisfacer preferencias de sabor, color u otros de índole alimenticio o simbólico. Conforme a los hallazgos de semilla de calabaza de 10.000 años de antigüedad en las cuevas de los valles centrales de Oaxaca, se estima que se trata de la primera planta domesticada en Mesoamérica. La creación artificial de zonas húmedas como lagunas que se desaguaban para cultivar helechos, así como las construcciones de terrazas y bancales para la conservación de la humedad y aplicación de la superficie del cultivo. Algunas herramientas que los campesinos de Mesoamérica ocupaban eran bastones de madera endurecida al fuego, que se empleaba como medio forestal, podas y deshierves, huchelas para elaborar la madera y cortar árboles, compensaban una parte de la elevada acción laboral del cultivo sin animales. Comparada con la agricultura actual, los pueblos indígenas han desarrollado técnicas agrícolas adaptadas a entornos extremos. Sus técnicas de eficacia probada, como las terrazas para evitar la erosión del suelo y los huertos flotantes para aprovechar los campos inundados, son muy adecuadas para los fenómenos meteorológicos cada vez más extremos y las variaciones de temperatura provocadas por el cambio climático. Los pueblos indígenas se perciben a sí mismos como conectados con la naturaleza y como parte del mismo sistema que el medio ambiente en el que viven. Han adaptado su estilo de vida para integrarse y respetar su entorno. Los sistemas de gestión del paisaje de los pueblos indígenas preservan el suelo, reducen la erosión, conservan el agua y limitan el riesgo de desastres. En los pastizales, las comunidades pastorales indígenas manejan el pastoreo del ganado vacuno y la agricultura de manera sostenible para preservar la biodiversidad. La actividad que se puede relacionar es el hilado y el tejido. Los modos de elaboración, que consistían en instrumentos para formar hilos como los malacates de barro o los sosopantlis para acomodar los hilos en el telar. Se han encontrado
Algunos fragmentos de las telas hechos con fibras como ixtle y algodón, teñidas con púrpura, grana y añil. Los malacates eran de cerámica y también habían de madera, hueso u otros materiales. Se les adornaba con diseños, flores de 4 pétalos, círculos concéntricos, entre otros. El tejido era una actividad femenina. Otras herramientas usadas en el tejido eran los machetes. Se les utilizaba para bajar los hilos en el telar y elaborar en madera y algunos también en hueso. Basándonos en el hilado y el tejido actual, existen muchas comunidades indígenas que han mantenido sus tradiciones textiles, realizando prácticas como el cultivo de las plantas para producir hilos y textiles. Se incluyó el uso de pieles de animales, plumas, algodón y entre otros. Originalmente, el bordado se realizaba con la punta de una hoja de maguey. No obstante, hoy por hoy la técnica ha evolucionado con la aguja de metal. Otra ciencia es la medicina. La medicina prehispánica consistía en el equilibrio de los funcionamientos de las diferentes partes del cuerpo y las fuerzas que pudieran llegar a él procedentes del universo. La medicina prehispánica estaba basada mayormente en la herbolaria y el conocimiento del cosmos. Los tratamientos médicos siempre estuvieron enfocados en tratar de manera integral las causas y los síntomas de las enfermedades, de manera que no se les puede concebir sin que se busque neutralizar la acción punitiva de los dioses. Como bien sabemos, la medicina en esos momentos estaba basada mayormente en la herbolaria. Las sustancias medicales no se limitaban a las provenientes de producto vegetal, sino que había un conocimiento amplio de lo que se podía lograr empleando sustancias de origen animal y mineral. La medicina actual, a comparación, en los pueblos indígenas, es una se basa como totalidad en el cuerpo humano y que incluye en la mente y el espíritu, un conjunto amplio de procedimientos preventivos enfocados a la exclusión y control de los factores desequilibradores, sobre todo el resto del equilibrio del frío o calor. Amplio conjunto de elementos terapéuticos que incluyen la herbolaria, el uso de productos animales y minerales, diferentes tipos de masajes, entre los que encontramos fricciones, acomodamientos, succiones y apretadas. Punciones con diferentes tipos de espinas vegetales y animales, la utilización del frío y humedad a través del uso del barro y el calor y humedad a través del temazcal y el calor de las bases del carbón es otro sistema para la curación. La medicina tradicional también comprende otros procedimientos como la utilización de limpias, ensalmos y diversos ritos. Entre estos destacan los relacionados con la agricultura, con el objetivo de encontrar la armonía con las fuerzas y divinidades de la naturaleza, con el nacimiento, con el hogar y también con la salud. La arquitectura, el tipo de edificio más reconocido en este país, que define la arquitectura prehispánica, es el basamento para el templo comúnmente llamado pirámide. Estas construcciones llaman la atención por su perfecta simetría y se caracterizan por su forma y accesos de escaleras para llegar a la cima. En algunos basamentos, como en Teotihuacán, las escaleras se encuentran en un solo lado y en otros, como en Chichén Itzá, se ubican en las 4 caras. En ocasiones también están decoradas con esculturas talladas con piedras duras. Gran organización de estas esculturas para la prefabricación de materiales. Las técnicas de edificación de cada cultura indígena dependía de las zonas geográficas y del acceso a distintas materias primas. En Teotihuacán, una de las técnicas más interesantes de construcción fueron los cajones de adobe de planta cuadrangular, con troncos de árbol en las esquinas para reforzar los cercados. Los cajones rellenaban los espacios con piedra y tierra y al terminar ese nivel se construía sobre él. En la actualidad, los castillos de varilla y concreto tienen el mismo fin. Para poder alcanzar la altura necesaria en la construcción, se levantaban taludes de piedra y tierra, mismos que recorrían los cargadores en largas filas, llevando sobre sus hombros los materiales requeridos por los antiguos arquitectos. La piedra caliza fue la materia prima de las construcciones mayas. Este material natural, de característico color blanquiniesco, se ha utilizado en las pirámides y paredes de habitaciones. También servía como material adherente, para el cual se trituraba hasta obtener pequeños pedazos y después se calentaba en hornos de brasas para transformarse en cal viva. En la actualidad, la población indígena vive en casas con pisos de barro y techos hechos con chapas onduladas, madera, cartón u hojalata, sin acceso a infraestructuras y servicios básicos, en general ubicadas en áreas de alto riesgo, vulnerables a lluvias copiosas. En conclusión, las aportaciones que nos dieron los pueblos originarios fueron el pilar para la construcción de nuestra cultura de hoy en día. Sin embargo, algunos pueblos indígenas no pudieron evolucionar de una forma
en que podían sobresalir y ser subdesarrollados. Esto quiere decir que iniciando como un imperio o un, con una ideología más de ciencia y tecnología que se repartían entre las comunidades, evolucionaban, encontraban en su entorno, se basaron propiamente en el comercio y en sus autoconsumos, por ejemplo, la tela o el uso de molcajetes o instrumentos para cocina o cosecha, pero no se explayaron más de eso. Eso fue un atraso monumental hacia los pueblos indígenas que iniciaron con muchas de las mejores ciencias. Uno que se puede considerar de los mejores avances fue la medicina, que los pueblos indígenas no usan mucho el consumo de píldoras o de productos de farmacéuticas, sino usan más herbolaria y esto sigue siendo de los originales. Y eso puede beneficiarse, porque todo lo que viene a nuestro alrededor se tiene que concentrar en su cosmovisión, se tiene que integrar y evolucionar conforme a sus creencias. Esta es otra desventaja, porque no se pueden ellos acoplar a nosotros. Bueno, a la forma en que viven los pueblos de su exterior. Asimismo, la arquitectura tuvo un gran derroche porque ya no se usan tanto materiales o no se experimenta entre materiales, sino se usa, por ejemplo, el barro, que es principalmente usados desde el primer hombre hasta ahorita y ellos siguen usando ese método, pero cuando ellos evolucionaron, por ejemplo, en las grandes pirámides empezaron como a crear varios elementos y así poder construir templos. Pero ahorita los pueblos originarios, con los materiales que tienen, que no necesitan de más, no, no expresan la arquitectura que tenían antes como la de hoy. En conclusión, dimos un gran paso hacia atrás, pero nos tenemos que enfocar en el pasado para así evolucionar en el presente. Todas las aportaciones que nos brindaron nuestros antecesores se ocupan hoy en día y se requiere mejorarlas. Gracias.